fiesta que nos va a nuclear esta noche. Cambiamos Sí. de página, damos vuelta a la hoja, Sí, literalmente. la ayuda a memoria. Bueno, esta noche, bueno, hoy estamos para celebrar, preparándonos todos para la Nochebuena y vamos a celebrar Navidad, una fiesta tradicional que en realidad socialmente atraviesa toda la comunidad, ya seas católico, cristiano o no lo seas, pero en definitiva todos nos juntamos porque el sentido es justamente celebrar en familia, en comunidad y vivirlo bien. Quienes tienen la creencia cristiano-católica celebramos el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero como nosotros nos abocamos al lado B de la historia, vamos a explicar... No me diga que el nacimiento de Jesucristo también tiene un lado B. Sí, señor, tiene un lado B y que tiene que ver con una explicación que hace, por un lado, la explicación religiosa espiritual, que se basa sobre el argumento de fe, creo porque Dios lo dice, no me hace falta ver para creer, es un precepto, un principio que yo acepto porque tengo fe. Para un profesor de filosofía y teología que yo tengo en algún momento, que le mando un saludo, que es el profesor Ronald Comba, él nos explicó una vez que hay un argumento que se llama el argumento de fe, y que la fe no es creado por el hombre, sino es un don divino, es un regalo de Dios, lo tenés o no lo tenés. En función de eso se explica todo. Bien. Ahora, luego con los iluministas surgió otro argumento que se llama el argumento científico, que clásicamente lo conocemos como ver para creer. Vos decís, Bien, sí. Esta es la teoría de la relatividad, de la gravedad, Sí. dice que todo objeto se va hacia el centro de la Tierra. ¿Cómo lo probamos? Tirar algo para arriba y se va para abajo. Bien. Claramente. Ver para creer. Lo veo y lo creo. Bien. Ese es el argumento científico. En síntesis, vamos a explicar el 25 de diciembre. A ver. El 25 de diciembre, Jesús nació un 25 de diciembre y no lo podemos saber. ¿Por qué? Primero porque el calendario de aquella época donde nació Jesús no era el mismo calendario nuestro. Y hay que decir que el tiempo, como nosotros lo medimos, es convencional, es un acuerdo entre los hombres. El tiempo natural es el día, la noche y las estaciones del año. Ese es el único tiempo. Ahora, en el siglo IV después de Cristo, o sea, 400 años después del nacimiento de Cristo, la Iglesia Católica en su construcción, ¿sí? La Iglesia de los primeros años, fue avanzando sobre las vías de comunicación que había establecido el mismísimo Imperio Romano. ¿Se acuerdan que Jesús después fue crucificado por los romanos? Por los romanos. Bueno, ¿qué pasó? Cuando en esa tarea de evangelizar, que hoy se denomina la Iglesia Católica, los apóstoles fueron usando la comunicación de los romanos y empezaron a llegar a las grandes ciudades. Roma era una ciudad como hoy Nueva York, cosmopolita, y las ciudades cosmopolitas son abiertas a todas las tendencias culturales, religiosas. Rápidamente el cristianismo va a prender dentro de la sociedad romana y no va a haber problema. El problema fue cuando llegó a las zonas rurales. Las zonas rurales son más conservadoras en sus tradiciones, en sus costumbres. Por lo tanto, los paganis o paganus romanos, los campesinos, no eran tan adeptos a aceptar las nuevas creencias del cristianismo. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Hizo una especie de, en la transición de las religiones paganas, como denominó la Iglesia Católica, al cristianismo, empezó a utilizar fechas que eran caras e importantes para la tradición rural. Bien. Entonces, por ejemplo, una de las grandes fiestas eran las Saturnalias, que era una fiesta creada por Aureliano, el emperador romano, que era una fiesta de mucha alegría, mucho jolgorio y de intercambio de regalos, por ejemplo. Era una tradición. Bien. Se juntaba la familia, festejaban e intercambiaban regalos. Todas coincidían con el inicio en el hemisferio norte del invierno. Acá estamos en el inicio del verano. Claro. Cosa que nosotros también copiamos algunas cositas que no son nuestras, pero eso es otro tema. Una de esas era la fiesta de la Saturnalia. La otra era el culto al dios Sol, que también se festejaba en este tiempo, en el 24, del 22 al 25 de diciembre, que era lo leo porque es en latín, Dies Natalis Solis Invictis, que significa el nacimiento del sol invicto. Después de la noche más larga, que es la primera noche del invierno, es la noche más larga, nace el sol. Claro. Nace el sol, entonces se festeja el nacimiento, el culto al sol, el nacimiento de la vida.
Y ese concepto es el que se relaciona con el cristianismo. Cuando nace Jesús es el nacimiento de la vida. Claro. El Dios, el Hijo de Dios que viene a dar su vida por todos nosotros. Entonces la Iglesia Católica va tomando y haciendo una transición de esas fiestas paganas con el concepto del culto al Hijo de Dios. Bien. Así es como... Como para que la gente, a ver, que era muy, como decías vos, la gente era muy cerrada, conservadora, Sí, sí, sí. tenga una forma de creer y de, bueno, adorar a Jesucristo o en su nacimiento, tomar esa fecha puntual y generalizarla al mundo. Claro, quiere decir Perdón. que esa transición de los cultos paganos, de los romanos, no nos olvidemos, Roma tuvo un imperio de 1000 años, Sí. entonces estaba muy arraigada en la sociedad, sobre todo rurales, las fiestas de los distintos dioses que ellos tenían. Cuando llega el cristianismo, empieza toda una labor que, como dijimos, que en las ciudades fue mucho más rápida, en cambio en el campo fue mucho más lenta. Entonces, por ejemplo, ahí nace también el concepto de los santos patronos, Sí. que fue combinar los dioses de cada una de las poblaciones por la figura de un santo que reivindicaba, o sea, un santo mártir, un santo que abnegado, otro por la salud. En definitiva, fueron una transición hacia esas culturas y esas formas de ver que ellos tenían. Y con el tiempo, con las nuevas generaciones, eso prendió y quedó ya empezó su desarrollo definitivo el cristianismo, sobre todo en lo que hoy es Italia, ¿no? En el centro del mundo, el que era núcleo el mundo antiguo, que era Roma, y lo que hoy es Italia. Por lo tanto, el 25 de diciembre no es una fecha calendario, es decir, bueno, cuando la Virgen María dio a luz, Es exactamente el día que le dijo, nació viejo Jesús. José, anda, anota el nene, que es 25 de diciembre. Sí. No, eso no ocurrió para nada. Y la Iglesia cristiana también en los primeros tiempos asoció una explicación en el sentido de que hay una parte de la Biblia que dice que después de la anunciación, o sea, cuando la Virgen María se entera por el arcángel Gabriel que iba a ser madre, Sí. todo un misterio de la fe, se cuentan 9 meses hasta que nace el niño. Y hay una parte de la Biblia que dice que los profetas que anunciaron la llegada del Hijo de Dios fallecieron 9 meses después. Y entonces se computa, en teoría, el 25 de diciembre, y la anunciación es en marzo, el 25 de marzo creo que es, ahí ya me pierdo con la fecha, pero bueno, esa sería otra de las explicaciones. En definitiva, vuelvo al principio, hay un argumento de fe y un argumento científico. Bien. Para los cristianos, para los católicos es el argumento de fe. Creo porque tengo fe. Y en definitiva para la ciencia el dato histórico sería, y no hay una fecha específica de nacimiento. Fue un cambio, la luz que nace, el cambio del culto al sol por el cambio por el culto al Hijo de Dios. Las dos creencias. Exactamente, así es. Y bueno, Bien. que hace 2000 años, 2024 años que está presente en la civilización occidental y cristiana, ¿no? El culto al Hijo de Dios. Bien, las dos caras, las dos visiones de esta fecha tan importante que es la Navidad, cómo está vista a través de la creencia, de la fe, de la religiosa, y la otra de la ciencia, ¿no? Que siempre hubo esa controversia desde el comienzo de los comienzos. Y yo si fue Adán y Eva el primero, fue un mono. Bueno, esa está, hay varias teorías ahí. El Big Bang y todas las teorías. Bueno, ¿no? Que siempre una cara y la profesor otra. de teología que yo acabo de nombrar, teníamos charlas así muy, muy interesantes y él nos decía, bueno, perfecto, vamos por el Big Bang. Bien, la teoría científica, que todavía no es ley, creo, porque una cosa es la teoría y otra es la ley, ¿no? La ley es cuando ya está comprobado científicamente. Y él dice, bueno, la explosión que da origen al universo. Bien, antes de la explosión, ¿quién generó la explosión? Sí. ¿De dónde vino? Y ahí él trataba de explicarnos que siempre hay un origen desconocido, tiene que haber una mano distinta que sería, en definitiva, lo que podemos creer o no cada uno de nosotros. Eso es lo importante que nos queda a cada uno de nosotros. Y la capacidad de razonar que tenemos como seres humanos. Bien. Porque ningún extremo es bueno.
No, no, para nada. Ya lo vivimos constantemente en Argentina, los extremos. Bueno, exacto. Bueno, Beto, interesantísimo los dos temas de hoy. El querido Dijépolín, que lo recordamos siempre y sus obras permanecerán por siempre En la en cultura la argentina. cultura argentina. Y bueno, esta historia también, ¿no? Nació el 25, eso no es. El hecho histórico. Claro, porque en la Biblia tampoco dice un 25 de diciembre. No, es que No imposible dice que la lo fecha de diga, nacimiento. imposible que lo diga porque nuestro calendario no existía en aquella época. No, obvio. O Lo sea, mismo pasa con las Pascuas. bueno, es una combinación Por de de la Pascua- luna. Sí, y toda aparte esa la cosa. Pascua judía vinculada con la Pascua cristiana. Cristiana, El exactamente. pasaje del pueblo de Israel y el pasaje de la muerte hacia la vida, Claro. la resurrección de nuestro Señor Bueno, Jesucristo. porque en realidad Jesús estaba Judío, celebrando judío. la Pascua judía Judío. en ese fin de semana. María, cuando fue. José y Jesús y sus hermanos y hermanas, que eran los apóstoles, eso es un dato histórico también. La mayoría de los apóstoles que acompañaron a Jesús eran sus propios hermanos. Sus hermanos, sí, sí, que nada eran más hermanos. que la tradición cristiana ha consagrado la Sagrada Familia, entonces José, María y Jesús, pero en realidad... Pero tuvo Sí, otros sí, hermanos. Sí, que lo acompañaron, Jesús. que fueron sus apóstoles. Sí, sí, Eso es querido. un dato histórico. El dato histórico es que Jesús existió. Para algunos es una divinidad, es el Hijo de Dios que vino al mundo para salvarnos con nuestros pecados, con su muerte y resurrección. Y para otros fue un simple profeta judío que revolucionó un momento de la historia de esa época. Te voy a proponer algo. Diré, mientras está sonando Cambalache, ¿le puedo hacer un cambiecito de último momento? Con esto nos vamos a ir a la pausa. Yo se lo había pasado ayer a un video, Dire, no sé si lo tiene, de este locutor, este gran periodista español, que fue viral en estos días en las redes sociales, donde habla acerca de esto y que viene muy bien al tema que vos planteaste ahora. La Pascua, qué hubiera pasado, cómo lo veían de un lado, cómo lo veían del otro. ¿Lo tenés, Dire? Yo con esto te agradezco, Beto, te agradezco eternamente. ¿La semana que viene volvés? La semana que viene ¿Cerramos? es el último, ya bajamos la persiana y Bueno. bueno, para descansar y ojalá que podamos estar el año que viene. Siempre es un placer estar acá. Dale, que tengas una feliz Nochebuena. Igualmente para todos, para vos, Pa, Gracias, y sí. para toda la audiencia, toda la gente que acompaña este programa tan exitoso. Gracias. Yo Gracias no a lo puedo Polo ver, Brickman. no lo puedo ver todas las mañanas. Sí, hoy me bueno, dio pero gusto, ve la repe. Sí. Sí, gracias a Polo Brickman también por auspiciarnos durante todo el año. Muy importante. Escucha, ahora sí, con esto nos vamos a la pausa de cómo sería visto Jesucristo en esta época. En esta época tan efímera, tan llena de redes sociales.